Buenas, soy el licenciado Maximiliano Polini, el cual voy a hablar hoy del falangismo. Para hablar del falangismo voy a necesitar a mi compañero y doctor Francisco Molares. Buen día, me presento, yo soy Francisco Molares y hoy le vamos a dar una breve descripción sobre el falangismo de Alan Franco. Bien, para comenzar, el falangismo o nacionalsindicalismo es una teoría económica y política fascista, nacida en la España de 1931, tomando en préstamo algunos segmentos de la ideología de la Italia de Mussolini y adaptándolos a las particularidades españolas, como el catolicismo. Su máximo exponente y fundador fue José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Es una ideología antiparlamentaria contraria a los partidos políticos que promovía un Estado totalitario y un modelo corporativista, de sindicato único y vertical, que organizaba a los empresarios y trabajadores del servicio de los intereses de la nación. Ideológicamente se oponía tanto al marxismo como al capitalismo. El origen del falangismo se inicia en España y marca una corriente de la época con la presencia del auge del nazismo alemán y el fascismo italiano. Su primera organización fueron las JONS, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, lideradas por Ramiro de Ledesma y organizadas en torno al diario La Conquista del Estado, versión local del periódico homónimo italiano. También existieron las juntas castellanas de actuación hispánica de Onésimo Redondo. En 1933, tras la aparición del periódico El Facio, tiene lugar la fundación de la Falange Española, encabezada por Primo de Rivera y aglutinando bajo su discurso ultranacionalista a diversos sectores derechistas. Este es el inicio de un camino hacia el franquismo que surgía luego de la Guerra Civil Española. Bien, Francisco. Para continuar con esto, la doctrina nacional sindicalista propone la creación de un Estado sindical fuerte, de vocación totalitaria, que organizará a los sectores productivos en un eje vertical de sindicatos nacionales regidos por el partido en pro de los intereses de la nación. El camino elegido para conseguir estos fines es el revolucionario, mediante la confrontación directa y, como bien lo establecía el primer periódico fascista publicado en España, La Conquista del Estado. El Estado sindical nacionalizaría y administraría de manera autogestionaria los medios de producción, o implementaría un sistema de ambiguas reformas sociales que era tildado por los falangistas de revolucionario. Bien. Ahora, doctor, ¿cuál fue la ideología del falangismo y si el falangismo de Franco fue muy importante en la historia? Bien, te voy a contar un poco de esto. El falangismo se propone superar la lucha de clases, así como las distinciones entre derecha e izquierda, entre socialistas, comunistas y anarquistas, y capitalistas liberales o conservadores, mediante una tercera vía opuesta a toda forma de disidencia o convivencia democrática. Y con lo relacionado a Franco, la dictadura de Francisco Franco, que prosiguió la guerra civil, tuvo sus enfrentamientos con la falange española, a nivel verbal y teórico, pero incluso los más radicales falangistas fueron asimilados perfectamente en el nuevo régimen, convirtiendo así en el brazo político de la dictadura y partido único en el país entre 1939 y 1975. Si no se pertenecía a la falange, rebautizada Movimiento Nacional, era imposible acceder a cargos públicos y se corría el riesgo de ser acusado comunista. Bien, ahora tengo una pregunta yo para vos. Bien. ¿Qué opinaba en este gobierno el rol de la mujer? ¿Qué rol cumplía la mujer en esta etapa? Bien. Durante el franquismo, la Falange creó movimientos para jóvenes, frente a juventudes y la famosa sección femenina para la mujer. En esta última se la adoctrinaba la ideología de la superioridad masculina, así como el rol sumiso y fiel que debía ocupar en el nuevo orden, como costureras conservadoras de la tradición y bailes españoles y sobre todo pedidoras de hijos para la patria, es decir, la mujer cumplía un segundo rol en lo que era el falangismo. Durante los años del franquismo se mantuvieron una serie de fundamentos políticos e ideológicos característicos, algunos de los regímenes fascistas en general y otros particulares de la versión española del fascismo, el franquismo entre ellos. Anticomunismo se oponía por completo al comunismo y de hecho a toda ideología de izquierda, ya sea la izquierda radical, revolucionaria o la burguesía democrática progresista. El antiliberalismo, el franquismo, es un sistema completamente opuesto a toda clase de libertades políticas o social. Por lo tanto, se opone a la democracia, a la separación de poderes, a que la soberanía nacional resida en el pueblo, etc. Antiparlamentarismo. Debido a las creencias de Franco de que la democracia liberal y la economía de España durante el periodo de autarquía describe el periodo franquista de crisis económica casi permanente que sufrió España desde el final de la Guerra Civil hasta los años 1950,
caracterizado por una larga y profunda depresión económica, que conllevó un grave deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, del crecimiento de la miseria, el mercado negro y que supuso el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población de los últimos 150 años de la historia. Las directrices de la política económica siguieron unas pautas de carácter autárquico, en un ambiente de aislamiento internacional. La economía de España durante la era del franquismo se puede dividir en primer periodo de autarquía y aislamiento, que comprende los años que transcurren desde 1939, en que termina la guerra civil, hasta 1959, cuando se aprueba el Plan Nacional de Estabilización y que daría inicio al segundo periodo, que existió desde entonces hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Este segundo periodo estuvo marcado por una mayor apertura comercial al exterior y fortalecimiento del desarrollo. Los partidos políticos habían causado la decadencia en España. Se sustituyó la democracia parlamentaria por la democracia orgánica, un sistema pseudo-democrático sujeto en realidad a la voluntad de Franco, mantenida hasta su muerte. El autoritarismo, el régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida nacional y social mediante una serie de organizaciones de encuadramiento social dirigidas principalmente por la Falange Española tradicionalista y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, FET, y de la JONS. Nacionalismo. El régimen de Franco se sustentó en la divulgación de las ideas del régimen como responsable y causante de mantener la unidad nacional, la prohibición y la persecución de grupos independentistas regionalistas, así como la limitación de algunas costumbres regionales y la intervención de instituciones locales mediante la remoción de integrantes y dirigentes por líderes afines al régimen. La primera etapa autárquica, durante los años 1940, se caracterizó por una gran depresión de la producción, la escasez de todo tipo de bienes y la interrupción del proceso de modernización y creciente iniciado en algunos ámbitos durante la Segunda República. Bien, compañero, ahí hablaste un poco de economía y un poco de lo social y de lo político en esta etapa. Perfecto. Ahora les mostraremos unas imágenes para luego seguir con lo nuestro. Bien, ya después de todo lo que hablamos sobre el falangismo, ¿qué podés decir sobre su matriz productiva? Bien, a pesar de atravesar una gran crisis en esta época, la matriz productiva que se destacó fue la agricultura. Bien. El sector agrícola tuvo una trayectoria catastrófica durante todos los años 40, con una caída drástica de la producción agraria, la disponibilidad de alimenticias y el consumo. Este periodo ha quedado en la memoria colectiva como los años del hambre. La agricultura fue uno de los sectores en los que la intervención pública funcionó de forma muy completa. En el caso del trigo se realizó a través del Servicio Nacional del Trigo. Este servicio en aras de alcanzar la autosuficiencia del país. Fijaba la superficie de cultivo, tanto a nivel nacional, regional como local. Requisaba el cereal a precios fijos, controlándose por tanto toda la producción, la comercialización y el consumo. Para asegurar el aprovisionamiento de los productos de primera necesidad y evitar el hambre, se impuso el racionamiento de los mismos, a través de cartillas. Los productores estaban obligados a vender a precio fijo la totalidad de su producción al Estado, que a su vez vendía a los consumidores a un precio tasado. El Estado, como único adquiriente, adquiría a bajo precio la producción, inferiores a los de equilibrio, provocando un hundimiento de la producción y llevando a los agricultores a cultivar productos no intervenidos y más rentables. La política industrial del gobierno fue fuertemente intervencionista y en ella se destacaban las siguientes medidas. Sujeción de las inversiones industriales de cualquier clase a un régimen de autorización previa, marcado en el decreto de 8 de septiembre de 1939. Este decreto exigía autorización del Ministerio de Industria para la instalación, ampliación o traslado de fábricas, así como la intervención en la concesión de cupos de materias primas. La Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional de 25 de septiembre de 1939. Concesión de un conjunto de privilegios y estímulos a las denominadas industrias de interés nacional, que suponían una reducción impositiva, facultad de expropiación forzosa a favor de las empresas acogidas, garantía de rendimiento mínimo del 4% de capital invertido, disminución o exención de derechos de aduanas y posibilidad de declarar los productos de estas empresas de obligado consumo para la industria nacional. Bien,
Otra de las características que podemos destacar, además de lo que dijo el doctor, es que los propósitos de nacionalizar el sector industrial de la economía a través del máximo control de la inversión extranjera y la creación del Instituto Nacional de la Industria con el objeto de propulsar y financiar la creación y resurgimiento de las industrias. En materia de ingresos públicos, se implantó la contribución de usos y consumos y se elevaron las tarifas de casi todos los impuestos. La contribución jugó un papel estelar en la política tributaria del periodo. 14 de sus antecedentes durante la Segunda República Española suponían una recaudación media del 8,9% de los ingresos ordinarios del Estado, que con la entrada en vigor de la contribución de usos y consumos se incrementaron hasta alcanzar una media de 24% de los ingresos, y se convirtió de esta manera en la figura impositiva más importante de la hacienda pública de ese periodo, destacada especialmente por su recaudación, el agravante sobre el lujo, que suponía un 20% de la recaudación de toda la contribución y un 4,9% de los ingresos ordinarios públicos durante el primer periodo franquista. Bien, para cerrar con todo este tema, ¿qué podés decir de los aliados y los enemigos durante este gobierno? Bien, para terminar, lo que podemos decir es que los enemigos, si se puede decir, del falangismo, obviamente era todo lo que estaba del lado izquierdo del Estado, es decir, los que eran comunistas y los que estaban a favor del marxismo en ese momento. Los amigos del falangismo, obviamente, eran todo lo que estaba del lado de la derecha, era todo lo que era nacionalista, por ejemplo, el fascismo y el nazismo. Hay que tener en cuenta que el falangismo tenía muchas ideas y sacaba muchas de sus ideas y de su forma de gobernar, tanto del nazismo como del fascismo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Le queremos agradecer a todos por mirar este video y no se olviden de darle like si les gustó y de compartirlo. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego.